espacio que está aquí en la ciudad de Quilmes, concretamente en la esquina de San Martín y Alsina, en pleno centro de la ciudad, muy cerquita de la estación, y es la Iglesia Anglicana de Todos los Santos. Para muchos es una construcción que vemos hermosísima a nivel arquitectónico, pero muy poco sabemos, a pesar de que vivimos aquí en Quilmes, de su funcionamiento, de cuál es la misión que tiene esta iglesia y cuántos años hace que está aquí en nuestra ciudad. Así que para conocer más detalles de esto, estamos ahora en comunicación con el pastor Ariel Irrazábal, que es justamente el reverendo que está a cargo de esta iglesia anglicana de Todos los Santos. Buen día, Ariel, gracias por atendernos. Buen día, Valeria. Un gusto poder conversar esta mañana con ustedes y por medio de ustedes llegar a los oyentes. Bueno, y decía, da esta mañana como para conocer un poco la historia de esta iglesia que yo tuve el gusto de conocer después de 56 años, hace 3 semanas, cuando fuimos a cantar con banda vocal en el marco de lo que fue la Noche de los Museos, que se abrió justamente al público, a pesar de que, bueno, decimos se abrió ese día porque se abrieron un montón de espacios culturales, iglesias, bueno, un montón de lugares, teatros para el marco de esa jornada. Pero esta es una iglesia que también está abierta a todo quien quiera ingresar, ¿verdad? Sí, claro. Una iglesia que este 1 de noviembre de 2026 va a cumplir 134 años de su piedra fundamental. Uh-huh. Sí, una iglesia de más de 130 años, ahí enclavada en el corazón, en el centro de Quilmes, rodeada de historia. Ajá. Ciertamente, en sus orígenes, la iglesia anglicana era una suerte de lo que nosotros llamamos casi técnicamente una iglesia de migración que atendía a modo de capellanía a los súbditos del Imperio Británico. Ajá. Dicho de otro modo, el año pasado celebramos 200 años del Tratado de Amistad entre lo que después termina llamándose República Argentina y el Imperio Británico, y este Tratado de Amistad abre los puertos de la Argentina para el comercio internacional, y el Reino Unido en ese momento es el primer país que reconoce de alguna manera la identidad de lo que hoy llamamos República Argentina como una nación soberana e independiente. Uh-huh. Porque no bastaba que los procesos de independencia en los países de lo que hoy llamamos Latinoamérica acontecieran, sino que también de alguna manera era necesario el reconocimiento recíproco de otros estados, de otras naciones, para que eso efectivamente aconteciera. Uh-huh. Y hace 200 años, cuando se hace el Tratado de Amistad entre el Reino Unido y la Argentina, una de sus cláusulas dice que, allí sobre el final, que aparte de lo que significa el comercio, etcétera, las personas de culto dentro de lo que sería el Imperio británico podrían tener sus servicios religiosos de acuerdo a sus tradiciones eclesiales. Ajá. Eso significaba, por ejemplo, que alguien que era de culto anglicano, nacido en Inglaterra y que estaba aquí trabajando por el ferrocarril y que tal vez se había casado con una argentina, bueno, pudiera, por ejemplo, casarse, pudiera, por ejemplo, rendir culto en un espacio, inclusive poder ser enterrado, porque hasta ese momento quien no tenía, digamos, afiliación a la Iglesia Católica Romana, tenía hasta dificultad para acceder a los cementerios y a un entierro digno. De ahí nace el concepto de los cementerios de disidentes. Ajá, claro, como el que tenemos aquí en el cementerio municipal de Espeleta, que un sector es justamente el cementerio de los disidentes, que inclusive si vemos la arquitectura de lo que es la iglesia anglicana de Todos los Santos y otras iglesias de similares características, también en lo que es el cementerio de los disidentes, por lo menos aquí en Espeleta, es muy similar. Claro, porque tiene este espíritu de ser de alguna forma un espacio
de atención religiosa a aquel que no era católico romano, que hasta ese momento era imposible. Hay historias tremendas de, por ejemplo, una chica que quiso casarse con un inglés y estuvo presa en el fondo de lo que es el Cabildo frente a Plaza de Mayo por años, simplemente por querer casarse con una persona que no era profesante de la iglesia oficial en el momento. Entonces, el Tratado de Comercio, de Amistad y Comercio entre la Argentina y el Imperio Británico abre, entre comillas, la posibilidad de lo que hoy llamamos libertad de culto. Ese es el germen en la Argentina, porque en definitiva la Iglesia Anglicana es la primer iglesia no católica romana que comienza a desarrollar su actividad religiosa, en ese momento restringido a un grupo determinado migratorio, en la Argentina. Después de eso se van abriendo progresivamente a otros cultos, a la iglesia presbiteriana, hoy llamamos iglesia presbiteriana, que son los escoceses, se va a abrir a los metodistas, muchos de ellos ingleses o estadounidenses, se va a abrir a la iglesia luterana en sus diferentes expresiones, que hoy se expresan en lo que se denomina Iglesia Evangélica de Río de la Plata, o Iglesia Evangélica Luterana Unida, o Iglesia Evangélica La Hiela, que es otra tradición luterana aquí en Argentina, Iglesia Luterana Argentina, la última de estas, que esa viene un flujo migratorio de los Estados Unidos. Entonces, y por último, la que se llama la Iglesia Reformada, que es una migración que tiene que ver con holandeses, pero también hay migraciones danesas, de los países nórdicos en general, y hay migraciones hacia la Argentina. Pero la puerta de acceso a la libertad de culto en la Argentina acontece hace 200 años atrás con el Tratado de Amistad entre la Argentina y el Reino Unido, y a partir de allí una atención pastoral a aquellos que no eran católicos romanos y venían de otros países protestantes. Y volviendo a lo que es la iglesia anglicana, la de aquí de Quilmes, la que vos representás, que ahí en San Martín y Alsina, decías 134, 34 u 84 sí, años. Va a celebrar 134 años este año de la piedra fundamental, la primera celebración religiosa un año posterior a eso. Pero en síntesis estamos hablando de una tradición eclesial que tiene su desarrollo en Quilmes desde hace más de 130 años, con ese hermoso templo que en el sentido estricto le llamaríamos un gótico inglés, que tiene sus características propias, su belleza, sus arcos en ojiva, que tiene, bueno, todo lo propio del gótico inglés, del neogótico inglés, que bueno, es una iglesia reciente en la historia, ¿no? 130 años, para la historia del arte es una iglesia reciente. Sí, la verdad que un lugar hermoso, ese órgano que tiene allí en su interior, digo, en características es muy similar a una iglesia católica, digamos. ¿Qué es lo que lo diferencia tanto en el culto como en la estructura de lo que es una celebración dentro de la iglesia anglicana? Bueno, me gustaría citar a un teólogo, un pensador luterano, que él hace una afirmación así bastante genérica, pero me parece muy pertinente. Él dice, de alguna manera, la mejor expresión del cristianismo, este autor se llama Paul Tillich, debería ser una iglesia que conserve el sustrato católico y los principios protestantes. Y él dice, quien tal vez hace ese mejor intento es la iglesia anglicana. Entonces, de alguna manera, a mí me gusta definir la iglesia anglicana desde esa perspectiva. Uno puede tener muchos aspectos similares al catolicismo, es decir, hay un sustrato católico en la iglesia anglicana, pero esto está marcado por los principios protestantes que tienen su base y su raíz en la Reforma del siglo XVI. Bien.
Hay un segundo autor, católico romano en este caso, que tiene una frase hermosísima. Dice: la brecha entre católicos y anglicanos es muy chiquita, pero es muy profunda, muy profunda. Por ejemplo, en la iglesia anglicana, en la mayoría de la iglesia anglicana en el mundo, las mujeres pueden acceder a los ministerios ordenados. Es decir, existe el ministerio ordenado con la misma comprensión que en el universo católico, con las mismas divisiones de roles en el diaconado, el presbiterado, el episcopado, pero no está restricto a los varones y los ministros religiosos nos podemos casar. Es decir, la brecha es muy chiquita, pero es muy profunda. Claro, está clarísimo. ¿No? Sí. Hace pocos días la iglesia anglicana entronizó, se llama, ¿no? Colocó en la silla de San Agustín de Canterbury a una mujer, Sara Mullally, como arzobispa y primada de Inglaterra. Ella visitó al Papa la semana pasada, bueno, y era una imagen muy fuerte, muy intensa, ¿no? Claro. Estar, bueno, en diálogo, el Papa, la arzobispa de Canterbury, y la relación es profunda, es cordial, es amigable, pero también se marcan esas diferencias profundas. Estamos dialogando con el pastor Ariel Irrazábal, que es el pastor de la Iglesia Anglicana de Todos los Santos, que está ubicada en la esquina de Alsina y San Martín, en pleno centro de Quilmes. Ariel, ¿cómo son las celebraciones? O, ¿tienen algún día en especial? ¿Hacen algún tipo de reuniones? ¿Cuál es la cantidad de feligreses que tienen hoy por hoy aquí en Quilmes? Bueno, es una comunidad en desarrollo. Obviamente la iglesia ha pasado por una reestructuración de ser una iglesia prácticamente exclusiva para personas de nacionalidad británica y sus descendientes, a ser una iglesia para toda persona que se sienta llamada a congregar allí. Yo no soy descendiente de ingleses, Irrazábal ya lo dice, y cualquier persona que sienta que ese espacio, esa teología, esa forma de entender la fe, de celebrar la fe, de adorar a Dios, que es el anglicanismo, pueda hacer sintonía con sus propias experiencias personales. Entonces, es una iglesia que está en ese proceso de transición hasta, por decirlo de manera probablemente inadecuada, argentinizarse. Y está en un proceso de misión, de abrirse, de dejar de ser una iglesia de los ingleses para ser una iglesia donde toda persona, reitero, que se sienta llamada por Dios a congregar allí, pueda sentirlo como un espacio de fe. Eso sucede en toda esta región de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y las grandes capitales, en lo referente al anglicanismo. En el norte argentino la iglesia anglicana tuvo un desarrollo muy distinto, porque desde el principio trabajó con pueblos originarios. Y prácticamente la gran mayoría de los pueblos originarios, Wichí, Toba, Cherote, son anglicanos. Son miles de anglicanos en el norte argentino que tienen una vivencia espiritual específica, nacida de esta tradición cristiana, pero muy distinto a lo que sucede aquí, por ejemplo, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Dicho esto, los servicios religiosos son los días sábados a las 18 horas. Y estamos en un proceso de transición en ese sentido. Estamos en un proceso de transición en el sentido de que yo estoy dejando la iglesia de Quilmes y en estos tiempos la estará acompañando el obispo hasta que nombre un nuevo párroco, un nuevo rector, llamamos, en nuestra nomenclatura, para atender pastoralmente a la comunidad de Quilmes. Pero básicamente me animaría a decir, los espacios religiosos más fuertes son los sábados a las 18 horas por el momento, y también las personas pueden acompañar las redes sociales, que tanto en Facebook como en Instagram son anglicana.quilmes. Ambas URLs están configuradas desde ese usuario, anglicana.quilmes,
y nos encuentran en cualquiera de las redes sociales. Bueno, y la posibilidad de conocer un poquito más, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás, ¿no? Eso, de esa arquitectura tan hermosa que está mezclada hoy con todos los edificios que caracterizan al centro de Quilmes, ¿no? Sí, sí, sí. La iglesia es patrimonio histórico municipal y entonces, bueno, tanto el edificio, el órgano en particular, intentamos que estén lo mejor cuidados posibles para que, bueno, valoremos aquello que hace a la tradición, sabiendo que esa tradición no nos ata, sino que nos posibilita ser una iglesia cada vez más abierta a que cualquier persona que sienta que allí puede ser un espacio donde vivir su fe, lo pueda hacer, y no restringida o restricta a personas de nacionalidad o que vienen del mundo anglosajón, sino para toda persona. Ariel, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta historia de este espacio que está aquí muy cerquita nuestro y que muy pocos conocen, y ahora, bueno, a partir de esto, la idea era darlo un poco más a conocer. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias a los oyentes por este tiempo compartido. Abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba el pastor Ariel Irrazábal de la Iglesia Anglicana de Todos los Santos de Quilmes contándonos su historia. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.